Se suponía que el verano pasado sería cuando Rusia finalmente tomaría la ciudad fortaleza ucraniana de Pokrovsk. El centro logístico debía caer ante los 110.000 soldados que Vladimir Putin asignó. Una ofensiva bajo la cual Ucrania se derrumbaría, Pokrovsk sería de Rusia y el resto de Donetsk seguiría. Estamos cerca de finales de septiembre y sabemos que Pokrovsk sigue en pie. Aunque eso ya es grave para Rusia, lo que ocurre con las pocas tropas en una estación cerca de Pokrovsk es aún peor. Ucrania ha atrapado a miles de tropas rusas en una zona mortal en Pokrovsk sin escape. El 25 de septiembre, la prensa Euromaidán informó que las tropas rusas en Pokrovsk están atrapadas en un caldero. Miles de soldados de Putin quedaron aislados de la fuerza principal rusa en Pokrovsk. Ucrania ha logrado completar este cerco al cortar un saliente ruso gracias a una combinación de operaciones terrestres y el uso inteligente de enjambres de drones. Los primeros recuperan territorio y hacen que los soldados rusos se adentren más en la caldera. En cuanto a los segundos, crean zonas de muerte por las que cualquiera de los soldados atrapados tiene que pasar si espera escapar de la caldera. Como puedes imaginar, pocos soldados rusos sobreviven a estos intentos de escape. La historia inicia en el sector de Dobropilia, cerca de Pokrovsk, donde las fuerzas ucranianas presionan fuertemente, según Euromaidan Press. Los soldados de Ucrania desmantelan las líneas ofensivas rusas y cierran brechas, obligando a las tropas de Putin a operar en grupos aislados. Esto ha resultado en la formación de un gran bolsón de fuerzas rusas. Ese grupo intenta defenderse de cientos de drones ucranianos y operativos terrestres que han rodeado a soldados rusos en el llamado caldero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó el 19 de septiembre el éxito de la operación en Dobropilia. Luego en el video hablaremos más sobre los comentarios de Zelensky. Por ahora eso es suficiente. The Guardian informa que el presidente de Ucrania afirma que las fuerzas de su país han logrado recuperar alrededor de 160 kilómetros cuadrados o 62 millas cuadradas de terreno justo en las afueras de Dobropilia. Zelensky lo considera un gran éxito. Rusia, como suele ser el caso cuando experimenta pérdidas en el campo de batalla, aún no ha comentado sobre lo que está sucediendo en Dobropilia. Es más fácil ignorar la situación y esperar que nadie note los fracasos de Rusia, que admitir que Rusia está perdiendo el poco territorio tomado en su fallida ofensiva de verano. El tiempo se agota para los soldados rusos atrapados en Dobropilia, según Euromaidan Press, pero no son los únicos en problemas. En Pankivka, que es una aldea ubicada en el sector de Dobropilia, las fuerzas de Putin están intentando, sin éxito, hacer frente al avance ucraniano. Las tropas ucranianas avanzan al sur, forzando a las fuerzas rusas a retroceder, según Euromaidan Press. El avance de Ucrania ha sido tan efectivo en esta dirección que ya ha resultado en la liberación de la propia Pankivka. Según el Kiev Independent, el 15 de septiembre el infame cuerpo Azov de Ucrania limpió la aldea de fuerzas rusas. El cuerpo Azov opera en Pokrovsk desde agosto y desempeñó un papel vital al cortar un saliente ruso que amenazaba con penetrar la ciudad que Putin tuvo como objetivo durante todo el verano. Pokrovsk, aunque sigue siendo disputada, permanece firmemente bajo control ucraniano y se ha convertido en la base desde la cual el cuerpo Azov ha redirigido sus esfuerzos para recuperar los pequeños asentamientos alrededor de la ciudad que Rusia había intentado usar para un asalto desde múltiples ángulos. Pankivka es uno de esos asentamientos. El cuerpo Azov informó sobre su éxito en una publicación de Facebook en la que decía lo siguiente: las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que operan en la zona operativa del primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, Azov, continúan liberando territorios en la dirección de Dobropil. Gracias a la coordinación de las unidades, Pankivka y alrededores fueron liberados del enemigo. Rusia contraatacó tras perder Pankivka, según Euromaidan Press. Fue tan débil que evidencia las dificultades de las fuerzas rusas. En Pokrovsk, Rusia solo reunió 4 unidades de infantería y un regimiento de marines para recuperar la aldea de Ucrania. Sin embargo, muchos soldados no llegaron a Pankivka. Muchos murieron en el camino porque Ucrania lanzó ataques tácticos preventivos contra los soldados rusos en movimiento. Las imágenes de RFU News en YouTube lo cuentan todo. En un momento, Rusia intentó enviar a 10 soldados en la dirección de Pankivka, probablemente una de las 4 unidades de infantería que se suponía lanzarían un asalto combinado contra el pueblo. Esos 10 soldados fallaron. El mismo tipo de enjambre de drones que actualmente está atrapando a los soldados en el caldero de Dobropilia descendió sobre los 10 combatientes que se dirigían a Pankivka. Luego ocurrió una masacre. Los drones ucranianos acabaron tan rápido con la pequeña unidad rusa que la mayoría no pudo rendirse. Al final, 9 de 10 rusos murieron. Solo uno sobrevivió al ataque de drones.
tiempo suficiente para rendirse ante los defensores de Ucrania. Esa es la historia básica de la contraofensiva rusa en Pankivka. RFU News compartió imágenes de los daños tras el intento de un grupo de asalto ruso en motocicleta de cruzar drones ucranianos. Irónicamente, como informó Business Insider en mayo, Rusia ha comenzado a usar motocicletas antes que tanques y vehículos blindados durante pequeños asaltos debido a los drones ucranianos. El medio cita al Instituto para el Estudio de la Guerra, que señala que Rusia usa más motocicletas como adaptación, tras los continuos ataques de drones ucranianos y las grandes pérdidas de vehículos blindados rusos a finales de 2023 y en 2024. La ironía es que los soldados rusos en motocicleta, que intentaban retomar Pankivka, debían evitar mejor los drones que las unidades mecanizadas pesadas. Ucrania demostró que esa idea era incorrecta. Los soldados rusos en motocicletas fueron abatidos casi tan fácilmente como la unidad de 10 mencionada antes. Según Euromaidan Press, el grupo de asalto en moto no llegó a Pankivka. Fue destruido antes de llegar al pueblo, por lo que no pudo entrar al caldero de Dobropilia ni ayudar a los soldados rusos. Los defensores de Ucrania rodearon, destacando la genialidad de la estrategia de Dobropilia. No es solo que haya creado un caldero dentro del cual se esconde una gran cantidad de fuerzas rusas, mientras esperan que Ucrania simplemente se retire. Las fuerzas ucranianas que han creado el caldero también son muy conscientes de que vendrán asaltos desde el exterior. Defienden contra esos asaltos antes de que puedan romper la línea ucraniana. No habrá brechas en el caldero. Los asaltos de Rusia son demasiado débiles. Y Ucrania, probablemente gracias a su enorme cantidad de drones, sabe qué movimientos está intentando hacer Rusia. Casi tan pronto como empieza a hacerlos, Ucrania responde, ataca fuerte y rápido. Y el apoyo que se supone que debe llegar para los que están atrapados en el caldero de Dobropilia es eliminado mucho antes de que pueda tener algún impacto positivo para Rusia. En otro intento fallido de Rusia por apoyar a sus tropas cada vez más acosadas, Rusia intentó enviar una camioneta de suministros hacia Pankivka. Esa camioneta tampoco duró mucho. Ucrania la alcanzó mientras iba en camino, igual que las tropas en moto y la unidad de 10. Euromaidan Press explica lo que sucedió después. Una camioneta de suministros fue impactada directamente, explotando en una bola de fuego, junto con las municiones, armas y suministros que transportaba. Rusia no solo perdió a los soldados que conducían y posiblemente viajaban en la camioneta en este ataque, también perdió suministros, lo que nuevamente se relaciona con lo que mencionamos antes. Ante la falta de apoyo a las tropas rusas atrapadas en el caldero de Dobropilia, Rusia intenta enviar suministros, especialmente a las fuerzas que deben contraatacar en Pankivka. Por muy poco entusiastas que sean esos intentos de reabastecimiento, Rusia sigue intentándolo, pero los nuevos suministros no están llegando. Así que los soldados atrapados en el caldero están viendo cómo sus números disminuyen mientras los suministros que necesitan para sostenerse y defenderse desaparecen gradualmente en el aire. Ucrania tiene a estos soldados atrapados. Escapar no va a suceder. La estrategia de Ucrania y la costumbre de Rusia de no dejar que sus pocos soldados, en posición de retirarse, lo hagan, ha creado una zona gris letal, según Euromaidan Press. La situación empeora al observar otra parte cerca de Dobropilia. El caldero que mencionamos es el tercero formado en el sector en las últimas semanas. Hay otros dos, ambos creados por el mismo enfoque ucraniano. Cerrar la brecha que usaron los soldados rusos para rodearlos, y luego usar drones para evitar que escapen. La pequeña franja de tierra que se encuentra entre los asentamientos de Rsina y Bojivka ofrece el ejemplo perfecto. Drones ucranianos han vuelto esta zona en una de las áreas grises más letales, según Euromaidan Press. Drones patrullan toda la franja. Si un soldado ruso se mueve, lo detectan. Los drones se acercan y el ruso debe correr para cubrirse o será aniquilado. Mientras tanto, esos drones vigilan y eliminan refuerzos y convoyes de reabastecimiento, creando una zona de nadie. Tal vez el jefe de Estado Mayor del Cuerpo Azov sea quien mejor explique lo que Ucrania hace en Dobropilia ahora. El 25 de septiembre, el Times publicó una entrevista con el teniente coronel Lemko, quien creemos usa un seudónimo. Lemko mostró un mapa digital que muestra en tiempo real lo que ocurre en y cerca de Pokrovsk, antes de explicar lo que veían los reporteros del Times. Aquí, aquí y aquí los cortamos. Están rodeados tácticamente, afirmó Lemko al referirse a los 3 calderos que Ucrania formó en Dobropilia. Quizás puedan quedarse ahí durante un mes antes de morir, rendirse o retirarse. Somos 40.000 contra más de 10.000 rusos. Ganamos aquí por nuestra defensa ágil y decisiones rápidas y de calidad. Eso también es importante destacar. Durante la introducción de este video, mencionamos que Putin ha reunido una fuerza de 110.000 soldados para la ofensiva de verano contra Pokrovsk. Este es el enfoque ruso, apuntar a cifras mayores que Ucrania. Con más soldados,
Rusia puede sufrir miles de bajas y aún lanzar asaltos de metros, pensados para desgastar la moral y municiones de Ucrania. Ucrania, al enfrentar estos asaltos, causa miles de bajas rusas, pero también beneficia a Putin. Al líder ruso no le importa cuántos soldados mueran si logran romper las defensas de Ucrania. El cuerpo Azov ha logrado aislar grupos de soldados rusos para eliminarlos. Todo esto mientras no llegan suministros ni refuerzos. Es un juego de tácticas contra fuerza humana. Si Dobropilia es un indicio, las tácticas de Ucrania están saliendo victoriosas. Lemko explica que estas tácticas surgieron con la llegada del cuerpo Azov, que puso orden entre las tropas ucranianas en medio del caos. Nadie sabía dónde estaban nuestras posiciones, ni dónde estaba el enemigo. No había una segunda ni tercera línea de defensa, dice Lemko. Así que durante la primera semana estuvimos reuniendo toda la inteligencia, toda la información sobre lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla para tener una visión precisa de la situación. La información fue clave para superar los grandes números de Rusia en Pokrovsk. A los pocos días de la llegada del cuerpo Azov, Ucrania pasó de perder territorio a lanzar contraataques. Observamos el impacto de sus tácticas en septiembre, mientras sigue la recuperación de territorio. El enfoque de Rusia de usar mano de obra para suplir la falta de NAS táctico está fallando. En este momento, el destino de los soldados atrapados en los calderos de Ucrania parece sombrío. Lemko lo deja claro cuando indica que las únicas opciones que tienen esos soldados son rendirse o morir. Euromaidan Press también señala al coronel Valentín Manko, jefe de las tropas de asalto de Ucrania. El mando confirmó que los soldados rusos en Dobropilia han quedado aislados de apoyo. Durante 3 semanas, los drones siguen sobrevolando, creando las letales zonas grises que mencionamos antes. Ucrania continúa cerrando los círculos que está formando alrededor de los grupos de soldados rusos, dejando cada vez menos posibles vías de escape. Al reducir las vías de escape, se puede introducir la artillería en el juego. Cada entrada y salida a los calderos está vigilada con fuego explosivo, haciendo casi imposible que alguien pase sin que Ucrania lo sepa. Para los soldados atrapados en los calderos, 3 semanas ya es mucho tiempo. ¿Cuánto más va a pasar antes de que esas tropas se desesperen? Se quedarán sin comida y los suministros médicos bajarán. Como dice Lemko, solo les queda morir, rendirse o retirarse, y estos soldados ya han visto suficiente muerte. Antes mencionamos que regresaríamos a las cifras que el presidente Zelensky ha compartido sobre lo que ocurre en Dobropilia y la región de Pokrovsk. El 19 de septiembre, Army Technology confirmó que Ucrania liberó 160 kilómetros cuadrados en Dobropilia y Pokrovsk, como afirmó Zelensky. Desde la contraofensiva rusa tras la llegada del cuerpo Azov, Rusia ha perdido unas 2.500 personas solo en Pokrovsk. De 2.500 bajas, 1.300 soldados rusos murieron. Zelensky dijo que los combates son intensos, pero que han causado grandes pérdidas a los rusos. Zelensky dio estos datos en una visita simbólica a Dobropilia, según Euromaidan Press. Allí, Zelensky se reunió con soldados, entregó condecoraciones y recibió informes. También reveló aún más cifras, señalando que Ucrania ha despejado otros 170 kilómetros cuadrados o 656 millas cuadradas, además de los 160 kilómetros cuadrados que ha liberado por completo. En este contexto, despejar no significa liberar, así que Ucrania todavía tiene trabajo por hacer para consolidar estos posibles avances. Zelensky afirma que las fuerzas de Pokrovsk en Ucrania liberaron 7 asentamientos y limpiaron otros 9 desde mediados de agosto. Y a medida que el cerco se cierra sobre las tropas rusas atrapadas en el caldero de Ucrania, es probable que todas estas cifras aumenten. Como lo señala Euromaidan Press, la escasez de municiones, la logística interrumpida y las reservas agotadas han dejado a las unidades rusas incapaces de consolidar e incluso mantener sus posiciones. Ucrania recupera más territorio y más soldados rusos quedan aislados y condenados a morir. Esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿qué sigue para Pokrovsk? Rusia fracasó en su ofensiva de verano, pues Pokrovsk sigue en pie. A medida que avanzamos más en el otoño, los avances que Rusia logró alrededor de esta ciudad vital están siendo revertidos. Rusia buscaba rodear Pokrovsk capturando asentamientos cercanos, como Dobropilia. Rusia planeaba atacar desde varios ángulos, pero ahora sus tropas están siendo rodeadas. Pero eso no significa que Rusia vaya a rendirse en Pokrovsk. Ucrania Inform reportó el 15 de septiembre que Rusia envía unidades de élite para cambiar el rumbo en Pokrovsk. Incluyen las brigadas de infantería de marina 40 y 155 de Rusia, varias brigadas de asalto aerotransportadas y el 70º regimiento de fusileros motorizados. Esto muestra que Rusia planea una ofensiva en otoño, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. ¿Qué tan efectiva resulte ser esta supuesta ofensiva es algo que está en debate?
Ucrania Inform indica que Rusia suele afirmar que lanzará una ofensiva definitiva, lo cual ya es común. Cada primavera y otoño, pero al final logró poco. Debemos cuestionar si los soldados enfermos y débiles que Putin envía a Pokrovsk pueden considerarse realmente de élite. El 19 de septiembre, el Telegraph informó que, lejos de enviar a sus soldados más élite a Pokrovsk, Rusia está enviando tropas, afectados por enfermedades desde hepatitis hasta virus de la inmunodeficiencia humana. Esos soldados están siendo colocados en unidades segregadas y obligados a usar brazaletes para indicar que están enfermos. ¿De qué utilidad podrían ser estos soldados en un campo de batalla, donde el acceso a la medicación que necesitan probablemente sea limitado? Estas unidades infectadas ya intentaron asaltar regiones al sur y suroeste de Pokrovsk. Noticias como esta muestran el verdadero propósito de los 110.000 soldados que Putin envió a Pokrovsk. Sí, el número es alto, pero uno se pregunta cuántos de esos 110.000 no están aptos para combatir por enfermedad o lesión. Esto solo demuestra que Putin sigue siendo insensible. Estos soldados enfermos prácticamente están condenados a morir. Putin los considera simple carne de cañón. Rusia tiene tropas mejor capacitadas atrapadas en Dobropilia y no puede hacer nada al respecto. Rusia enfrenta dificultades tanto en Pokrovsk como en su propio territorio. Los drones ucranianos de largo alcance provocan incendios en más refinerías rusas, causando problemas a Rusia. Putin vivió una semana infernal por los incesantes ataques ucranianos que debilitaron a Rusia. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios sobre los últimos acontecimientos en Pokrovsk. Y gracias como siempre por vernos.